Hablemos ahora de ondas estacionarias. El concepto de onda estacionaria es extraordinariamente importante y muy relevante en el capítulo de ondas, ¿de acuerdo? De hecho, la música no se entendería por qué suenan los instrumentos de viento, por qué suenan incluso los instrumentos de cuerda, sin tener en cuenta este concepto de onda estacionaria, ¿vale? Además del concepto de resonancia. ¿Qué es una onda estacionaria en realidad? Una onda estacionaria es un fenómeno particularmente interesante de interferencia, pero en este caso entre dos ondas idénticas que viajan en sentidos contrapuestos. ¿De acuerdo? Fijaos que analizamos en otro capítulo anterior pues, lo que sería la interferencia de dos ondas en función del desfase que lleva una respecto de la otra, pero en ese caso las dos viajaban en el mismo sentido. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de ondas que se propagan en sentidos contrapuestos. Entonces vamos a imaginar que sean dos ondas idénticas, ¿de acuerdo? Pero una viaja, digamos, hacia la izquierda y otra viaja, pues, hacia la derecha, en este caso, ¿no? Por tanto, esas ondas las podríamos describir, vamos a llamar a la primera onda, pues, A, seno de kx más omega t, y vamos a llamar a la otra onda, que viaja en sentido contrapuesto, pues del mismo modo, idéntica a la anterior, a seno de kx menos omega t. Bien, esas serían nuestras dos ondas. El resultado de la interferencia, pues aplicando el principio de superposición, tendríamos una onda resultante, que sería la suma de I1 más I2, y sacando en este caso factor común, pues A por seno de kx más omega t, y en este caso más seno de kx menos omega t. Bien, llegamos a un punto del desarrollo que nos resulta familiar, ¿no? Porque lo hicimos también cuando hablamos de interferencias. Y es, bueno, pues tenemos dos términos, vamos a denominar, por ejemplo, a esto A y a este término B, y vamos a aplicar pues la conocida relación trigonométrica, ¿os acordáis? De seno de A más seno de B igual a 2 veces coseno de A menos B medios por el seno de A más B medios, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos en cuenta A menos B, pues este término menos este, kx y kx se nos iría, y omega t menos omega t nos quedaría 2 veces, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tendríamos, por tanto, 2 coseno de 2 veces omega t entre 2, por tanto nos quedaría coseno omega t, y el otro término nos quedaría A más B. Como veis, omega t y omega t desaparecerían, nos quedaría, por tanto, 2 veces kx entre 2, que sería kx, ¿vale? Bien, formalicemos, por tanto, cuál es el resultado de esa superposición de esas dos ondas que viajan en sentidos contrapuestos, ¿no? Fijaos que lo que nosotros tenemos aquí, finalmente, resumiendo, es que la onda resultante va a tener esta expresión. 2 veces, recordamos que teníamos aquí una A que no hemos puesto ahí, ¿vale? Que habíamos sacado factor común, 2 veces A, y ahora voy a poner primero el término seno de kx, y en segundo lugar el término coseno de omega t. Bien, esta es la onda resultante de la superposición de esas dos ondas que viajan en sentidos opuestos, ondas idénticas que viajan en sentidos opuestos. En el caso que hemos supuesto, ¿vale? Dos ondas idénticas con el mismo estado, digamos, inicial de oscilación, viajando en sentidos opuestos. Fijémonos por un momento en esta expresión, porque es muy importante lo que se deduce de esta expresión. Observemos lo siguiente. Esta
expresión hay un término, que es este de aquí, que depende de la posición, ¿vale? Del medio, posición del medio, y que nos va a dar conjuntamente lo que sería la amplitud resultante, y que ahora vamos a analizar después, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos que este término que tenemos aquí, (2a seno de kx), lo podríamos llamar, por decirlo de alguna manera, como la amplitud en función de la posición x. Es decir, esto es un término de amplitud. Y estamos viendo que este término de amplitud depende de la posición. ¿Vale? Mientras que este otro término, como veis, es un término que ya nos resulta familiar. Es un término de un oscilador armónico, es un término oscilatorio. Es decir, que por tanto el término coseno omega t en realidad es un término oscilatorio. Por tanto, ¿qué representa esa ecuación que tenemos ahí? Fijaos que las ondas son viajeras, las ondas se propagan. Sin embargo, lo que nos está indicando esta ecuación que tenemos ahí es que el resultado de la superposición de esas dos ondas finalmente es un movimiento oscilatorio. Es decir, es algo así como si de repente esas ondas se hubiesen quedado congeladas en el espacio, ¿de acuerdo? Y lo que tuviésemos es que todos los puntos del espacio estuviesen oscilando, con distinta amplitud, y esa amplitud va a depender de su posición. Es decir, va a haber puntos, como vamos a analizar ahora, que no van a oscilar, ¿vale? Es decir, van a permanecer estacionarios en reposo. Esos puntos los vamos a denominar, ahora hablaremos de ellos, nodos. Y por el contrario va a haber otros puntos que van a oscilar pues, con una amplitud máxima 2A. ¿De acuerdo? Y esos puntos que oscilan con una amplitud 2A en función del tiempo, es un oscilador, ¿de acuerdo? Pues los llamaremos vientres, los que oscilan con máxima amplitud. Por tanto, tenemos un aspecto de una onda donde aparecen vientres y aparecen nodos, es decir, donde aparecen puntos que oscilan con máxima amplitud y puntos que no oscilan. Pero el resultado, y esto es lo importante de esa onda, por eso se denomina onda estacionaria, porque parece como que se haya quedado congelada en el espacio, ¿no? Esa onda con puntos que no oscilan y puntos que oscilan con máxima amplitud. El resultado de esa superposición, hemos dicho, conduce a la ecuación de un oscilador, básicamente. Y esa ecuación del oscilador es lo que llamamos esta onda estacionaria. Vamos a hacer ahora un pequeño experimento para ver cómo es el aspecto de esa onda estacionaria. Bueno, y esto que vemos aquí pues es justamente el aspecto de lo que sería esa onda estacionaria, es decir, vemos que hay puntos del medio que no oscilan, ¿de acuerdo? Tendríamos este otro punto también que no oscilan, y tenemos lo que serían los vientres, que son los puntos pues de máxima oscilación, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos vientres, es decir, puntos que oscilan con máxima amplitud, sin embargo nodos, puntos que oscilarían con menos amplitud. Bueno, dado que la onda que estamos generando aquí en realidad no es una oscilación lineal, sino que es una oscilación circular, pues digamos, no desaparecen del todo, como veis, los puntos que llamaríamos nodos, no dejan de oscilar, pero sin embargo si hacemos el experimento de congelar la forma de la onda con una lámpara estroboscópica, pues vamos a ver perfectamente que efectivamente sí hay puntos que no oscilan en absoluto y otros, por tanto, sin embargo, que oscilan con máxima amplitud. Bien, aquí podemos ver con la técnica de la lámpara estroboscópica cómo se perciben los vientres y los nodos de la onda estacionaria, es decir, cómo hay puntos que oscilan con máxima amplitud y puntos que no oscilan.
Analicemos la ecuación que acabamos de escribir, ¿vale? Y vamos a analizarla en términos de dónde están esos puntos que no oscilan o dónde están los puntos que oscilan con máxima amplitud, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde estarían los nodos? Lo que hemos llamado nodos, recordad que son los puntos que no oscilarían, esos que hemos visto antes en las imágenes, ¿de acuerdo? La condición de los nodos es que la amplitud sea cero, esa amplitud A' resultante sea cero. Y hemos dicho que esa amplitud A' resultante es 2 veces A por el seno de kx, ¿de acuerdo? Por tanto, se tiene que cumplir que 2 veces A seno de kx sea cero, lo cual implica que lo que es cero es el seno de kx. Y sabemos que el seno de cualquier ángulo es cero si ese ángulo es, pues ya sea 0, pi, 2pi, 3pi o un número, digamos un múltiplo entero de pi, ¿vale? Por tanto, todos estos valores cumplirían la condición o satisfarían la condición de que el seno de kx sería igual a 0. Si recordamos que k es 2pi partido de lambda, ¿de acuerdo? Pues esto lo podemos transformar justamente en que 2pi partido de lambda por x cumpliría, digamos, esos valores, 0, pi, 2pi, etc. ¿De acuerdo? Y si despejamos de aquella expresión los valores de x, pues nos daremos cuenta, bueno, pues pi se nos va a ir en todos los términos, lambda pasaría por tanto multiplicando al otro lado, y encontramos que entonces los valores que corresponden a los nodos, pero cuidado, en las ondas que nosotros hemos elegido antes como ejemplo, es decir, ondas senoidales, ¿vale?, que parten por tanto de la posición de equilibrio en los dos casos, y en consecuencia, digamos, en los extremos de esa onda, efectivamente tenemos un nodo, ¿de acuerdo? En esas circunstancias de las ondas que hemos elegido. La cosa, como veremos después, puede cambiar si el estado de oscilación de la onda inicial pues es distinto y en lugar de ser a lo mejor senos, pues se describe mediante coseno. Pero eso hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos, por ejemplo, del caso de cómo vibra una cuerda que está unida por los dos extremos, que en ese caso los extremos serían nodos, o, por ejemplo, pues cómo vibraría una cuerda con un extremo fijo y el otro oscilante, que en ese caso la cosa es distinta a esto que estamos explicando aquí, ¿vale? Esto que estamos, por tanto, aquí analizando sería válido para las ondas que hemos supuesto, que sería el caso, por ejemplo, de una cuerda fija por dos extremos, ¿de acuerdo? Los dos extremos no oscilan, pero oscilan los puntos intermedios. Bueno, pues hemos visto entonces que las posiciones que corresponderían vendrían dado por 0, lambda medios, lambda, 3 lambda medios. En general, por tanto, la condición de nodos sería esta que tenemos aquí. Es decir, esta que tenemos ahí, ¿vale? Es decir, cualquier punto x que corresponda a un número entero de veces lambda medios corresponderá entonces a un nodo. Insisto, esto sería el caso, por ejemplo, de una cuerda unida por sus dos extremos. Vamos a hacer ahora los dibujos correspondientes para que veamos un poco esa situación, ¿de acuerdo? El valor de n es un número entero, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Vale? Por tanto, ahí tendríamos lo que sería la condición de los nodos. Bien, ¿y dónde se localizan ahora los nodos? Perdón, los vientres. Hemos hablado ya antes de los nodos, ¿vale? ¿Dónde se localizarían los vientres? Pues la condición de vientre, que también se denominan antinodos, son aquellos puntos de máxima oscilación. Es decir, que por tanto la condición de vientre sería que la amplitud prima, que hemos dicho que era la amplitud que dependía de la posición, pues valiera 2A, es decir, tuviese su máximo valor. Y eso ocurre cuando el seno de kx pues tenga los valores más menos 1, porque nos da igual que oscile con máxima amplitud positiva que negativa, ¿de acuerdo? Por tanto, los valores del seno de kx que den más menos 1 van a satisfacer esa condición, digamos, de vientres o de antinodos. Y eso ocurrirá pues cuando kx valga pi medios, estamos hablando en radianes, obviamente, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. ¿De acuerdo? Desarrollando igual que antes, puesto que k es 2pi partido de lambda, pues sería 2pi partido de lambda por x igual a todo aquello, y si despejáis de ahí lambda, evidentemente el factor pi se nos va de los dos lados de la igualdad, nos quedaría que las posiciones x correspondientes a los antinodos o los vientres vendrían dados por lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 5 lambda cuartos, 7 lambda cuartos, es decir, un número impar de veces lambda cuartos. Por tanto, esta es la forma en la que nosotros resumimos globalmente esa información. Es decir, la posición de los vientres o antinodos va a ser siempre un número impar
de veces lambda cuartos. ¿De acuerdo? Insisto en lo que hemos dicho antes, es decir, este es el análisis para lo que sería, por ejemplo, una cuerda fija por los dos extremos. Puesto que hemos supuesto, acordaos que son ondas seno, seno kx menos omega t o seno kx más omega t. ¿De acuerdo? Por tanto, son ondas que parten, digamos, en su estado original de oscilación de la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Es decir, estamos restringiendo este análisis que estamos haciendo de momento a este caso. Luego ya veremos más casos, en particular porque hablaremos de las ondas estacionarias referidas al sonido, a las ondas sonoras, porque probablemente es lo más importante. Es decir, precisamente las ondas sonoras estacionarias son las que nos explican cómo funcionan los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos entonces esas posiciones de nodos y esas posiciones de vientres. Vamos a analizar ahora, porque daos cuenta que lo que aparece aquí es la longitud de onda. Y la longitud de onda, de la onda, digamos, que aparezca, de la onda estacionaria correspondiente y tal, va a depender íntimamente de cuál sea la frecuencia de la oscilación. Es decir, cuál sea la frecuencia a la que estamos generando, digamos, esas ondas que se superponen, ¿de acuerdo? En función de esa frecuencia, vamos a ver que se pueden producir más o menos número de vientres, o más o menos número de nodos. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Bueno, vamos a analizar ahora justamente el ejemplo que estábamos hablando de cuerda, aunque en este caso no es una cuerda, es un muelle, pero bueno, nos viene más o menos igual. Digamos, fija por los dos extremos. Y vamos a ver cuáles son los posibles modos de oscilación o modos en los que, dependiendo de la frecuencia, se crea una onda estacionaria. Bien, fijaos que si tenemos una cuerda fija por ambos extremos, estaríamos en la condición en que la longitud de esa cuerda, puesto que los dos extremos van a ser nodos, la longitud de esa cuerda va a ser n veces lambda medios. ¿De acuerdo? Por tanto, cualquier condición que cumpla que para una determinada longitud de onda se cumpla o se satisfaga esa condición de que L sea n veces lambda medios, pues tendremos una onda estacionaria, ¿vale? Si recordamos que la longitud de onda es la velocidad partido de la frecuencia, eso lo podemos, por tanto, plantear de esta manera. La longitud de la cuerda pues sería n veces la velocidad de propagación partido de 2 veces la frecuencia, ¿vale? Y si de aquí despejamos entonces la frecuencia, que sería la frecuencia de oscilación, la frecuencia de esas ondas originarias, pues nos dice que esas frecuencias que van a establecer, digamos, ondas estacionarias en una cuerda fija por los dos extremos, responderían a esta expresión, es decir, n veces v partido de 2 veces la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tratar de ver, por tanto, que todas las frecuencias que, digamos, nos satisfacen esa expresión que tenemos ahí, conducirían a una onda estacionaria. N, en este caso, vamos a ver que representaría, y ahora lo vemos en los dibujos que tenemos ahí, lo que sería el número de vientres. Pero vamos a hacer esta pequeña experiencia y vamos a ver cuáles serían, por ejemplo, pues fijaos que si yo muevo o hago oscilar lentamente esto, tendríamos que esta sería la primera onda estacionaria. Como veis, los dos extremos están fijos y tan solo hay un vientre. Sería la situación que vemos en el dibujo de ahí arriba, ¿de acuerdo? Esta sería, por tanto, lo que llamaríamos la frecuencia fundamental o el armónico fundamental. Ahora hablamos de lo que son esos armónicos, ¿de acuerdo? Si por el contrario empezamos a oscilar con un poquito más de rapidez, pues llegará un momento, no es tan fácil de conseguir, pero ahora ahí lo tenemos. Ahora tenemos dos vientres, ¿de acuerdo? Es decir, ahora se cumple la segunda condición que tenemos en el dibujo de ahí, donde tenemos dos vientres oscilando. ¿Vale? Sería justo esta condición de dos vientres, donde L sería 2 veces lambda medios, o bien lambda directamente, ¿vale? Si aumentamos la frecuencia de oscilación, pues aquí tenemos los tres vientres. ¿De acuerdo? Bien, y ya sería más difícil, puesto que lo estamos haciendo a mano, pero pues podríamos seguir hasta, digamos, 4 vientres. Vamos a ver si lo conseguimos. Puede que se estén ahí, ¿no? Ha habido un momento
Ha habido un momento que casi lo hemos conseguido, pero bueno, es complicado. Bien, ya hay que agitar con mayor frecuencia, pero bueno, vais viendo entonces que en función de la frecuencia pues vamos obteniendo los distintos armónicos que llamamos o frecuencias fundamentales de ondas estacionarias. Bueno, pues lo que acabamos de ver en el experimentito este del muelle sería justamente cuáles son esos armónicos que llamamos o frecuencias que producen ondas estacionarias, insisto, en una cuerda fija por ambos extremos, ¿de acuerdo? La condición de frecuencia sería n, es el número entero, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? N veces, pues v partido 2L. Bien, evidentemente el valor 0 no nos indica nada, nos indica simplemente que la cuerda está estacionaria sin moverse, ¿de acuerdo? Por tanto, los únicos que nos interesan son los valores de n que correspondan a 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, el primer modo de vibración que hemos visto nosotros en ese experimento anterior correspondería al establecimiento, como veis, de un único vientre. En esa situación, fijaos que la longitud entre los dos extremos, la longitud de la cuerda, sería simplemente lambda medios, ¿de acuerdo? Esto es media longitud de onda. Por tanto, ese sería lo que nos daría, digamos, lo que llamamos la frecuencia fundamental o el primer armónico, que sería aquel que constituye un único vientre, ¿de acuerdo? Que es esto que tenemos aquí. Tenemos un único vientre que oscila y los dos extremos fijos de la cuerda. Por tanto, si aplicamos que L es lambda medios, deducimos, evidentemente en este caso, que la frecuencia del armónico fundamental, deduciéndolo a partir de ahí, en ese desarrollo que tenemos en vertical, sería por tanto V partido de 2L. Es decir, sería el caso de N igual a 1. ¿De acuerdo? El segundo caso correspondería, como veis, a los dos vientres, es decir, tenemos un vientre y otro vientre. Y eso corresponde, digamos, a una situación en que la longitud que nosotros tenemos ahí es justamente 2 veces lambda medios. Lo he puesto así adrede, no he puesto que la longitud sea igual a lambda, porque de esta manera visualizamos mejor cómo se van obteniendo las frecuencias de los distintos armónicos. ¿De acuerdo? Por tanto, esto correspondería a 2 veces lambda medios, y de ahí, por tanto, la frecuencia, derivada igualmente del desarrollo que hemos hecho ahí, la frecuencia doble prima, que sería el segundo armónico, ¿de acuerdo? El segundo armónico sería, por tanto, 2 veces V partido de 2L. O dicho de otro modo, V partido de L, pero prefiero dejarlo así porque de esa manera estamos visualizando esa fórmula general que hemos puesto ahí, ¿vale? La siguiente situación correspondería al establecimiento de 3 vientres que tenemos ahí. Si son 3 vientres, fijaos que esto es lambda hasta aquí, y lambda más media lambda sería 3 lambda medios, ¿de acuerdo? Por tanto, a partir de ahí, para 3 lambda medios, tendríamos la frecuencia del tercer armónico, ¿de acuerdo? Y ese tercer armónico, por tanto, sería 3 por V partido de 2N. Bien, aquí me he comido antes al dibujar el cuarto armónico y he pasado directamente al quinto armónico, pero bueno, como veis, esto sería, pues, si os dais cuenta de esta situación, sería 1, 2 y medio, es decir, 2,5 veces lambda, o sea, 5 lambda medios, que sería esta situación que tenemos aquí, y eso nos daría, o nos rendiría la frecuencia del quinto armónico. Y ese quinto armónico pues vendría dado por 5 por V partido de 2L. Por tanto, veis que este número que aparece delante de V partido de 2L nos daría el número de vientres que se producen en esa onda estacionaria. Y según ese número de vientres, pues sabemos cuál es el armónico que se está estableciendo, o que está estableciendo esa onda estacionaria que hemos visto. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto de los armónicos es, digamos, lo que nos está indicando es que hay distintas frecuencias que pueden producir ondas estacionarias. Y de esas distintas frecuencias que producen ondas estacionarias, pues como veis la longitud es determinante, como veis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que esto ya nos está indicando algo. Por ejemplo, ¿cuál es digamos, la base física del punteo de una guitarra? Cuando un guitarrista puntea, lo que está haciendo es aumentar o disminuir la longitud de la cuerda. Y evidentemente, si nosotros aumentamos o disminuimos la longitud de la cuerda, las frecuencias cambian, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? Si por ejemplo disminuimos la longitud de la cuerda, por ejemplo cuando punteamos y hacemos que la longitud de la cuerda que vibra sea menor, estamos obteniendo frecuencias mayores. Por tanto, si obtenemos frecuencias mayores, significa que son tonos más agudos. Por el contrario, si la longitud aumenta, si punteamos, digamos, más arriba en la guitarra, lo que hacemos es que la longitud aumenta, y si la longitud aumenta, en ese caso la frecuencia disminuye. Es decir, tendríamos tonos más graves para mayores longitudes de cuerda, tonos más agudos para menores longitudes de cuerda. Y esa es la base física del punteo de una guitarra, ¿de acuerdo? Es decir, los sonidos musicales, como veis, tienen que ver, no es que tengan que ver, es que se basan en el concepto de onda estacionaria y de los armónicos que se establecen en función de la longitud de dicha cuerda. Bueno, no temáis, no os voy a dar ningún concierto de guitarra, nada más lejos de mi intención, para empezar porque no sé tocar la guitarra, muy a mi pesar, que me encantaría saberla tocar, ¿no? Pero lo que quería comentaros, puesto que fijaos que el caso de la guitarra es un caso perfecto de cuerda fija por dos extremos, que son este y este, por tanto es la situación física que estamos describiendo, ¿no? Y fijaos cuál es el mecanismo del afinado de una guitarra. Daos cuenta que hemos visto que para una cuerda fija por los dos extremos, en este caso la frecuencia es n veces v partido 2L. Pero también vimos en su momento, cuando hablamos de ondas mecánicas, que la velocidad de propagación de una onda mecánica en una cuerda, pues es la raíz cuadrada de la propiedad elástica entre la propiedad inercial. Y en ese caso la propiedad elástica era la tensión de la cuerda y la propiedad inercial la masa lineal de la cuerda. ¿Vale? La densidad lineal de masa, perdón. Por tanto, si combinamos estas dos expresiones, tenemos que la frecuencia que correspondería, digamos, a una cuerda es, como veis, función de la tensión y, por supuesto, también de la densidad lineal. Fijaos que si nosotros aumentamos la tensión, al aumentar la tensión aumenta la frecuencia. Es decir, el sonido, si yo aumento la tensión, se va a hacer más agudo. Y eso es justamente lo que ocurre, pues fijaos, por ejemplo, en este caso esta cuerda, si la destenso, tiene un sonido que es más grave, pero si la voy tensando, va cambiando a un sonido que es mucho más agudo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la base por la que se afinan, digamos, las cuerdas de la guitarra, es decir, se destensan o se tensan en función del sonido que queremos obtener para cada una de esas cuerdas. Como veis, la física está presente en la música a todas horas, y esto no sonaría si no tuviésemos estos conocimientos, digamos, de ondas estacionarias. Bueno, miento, sí sonaría perfectamente, aunque no conociéramos nada sobre ondas estacionarias. Pero es bueno saber, digamos, cuál es la base física del afinado de una guitarra o de por qué suena, fijaos, pues en función del punteo, como decíamos antes, notas más agudas o notas más graves, en función de la longitud que nosotros queramos hacer, en este caso, sonar, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues ya tenemos una cierta idea, con el ejemplo de la cuerda fija por ambos extremos, de cómo funcionan, por ejemplo, pues las guitarras, cómo se afinan los violines, etcétera, todos los instrumentos de cuerda. Todos los instrumentos de cuerda esencialmente responden a este modelo de cuerda fija por los dos extremos. Y con esto, pues yo creo que hemos aprendido ya algo más interesante sobre el tema de ondas. Las ondas armónicas, las ondas estacionarias, como veis, pues tienen una importancia fundamental para entender la música. Bueno, vamos a seguir con experimentos de ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Y los vamos a analizar. Vamos a ir viendo uno por uno algunos de estos experimentos, vamos a hacer un análisis y acabaremos hablando de las ondas estacionarias sonoras, acústicas, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver mediante un precioso experimento que es el tubo de llamas, que explicaremos además también adecuadamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues este dispositivo
es muy bonito, porque es de estos que, como bien sabéis, me gustan a mí, que es cuando mezclan distintos temas, ¿no? O cuando mezclan distintos apartados. Es decir, aquí fijaos que vamos a producir las ondas estacionarias de una manera muy peculiar. Esto que tenemos aquí es un imán, ¿de acuerdo? Y esto es un hilo conductor. Es un hilo conductor de Constantan, ¿de acuerdo? No se imanta, por tanto no es atraído por el imán, pero la corriente eléctrica circula perfectamente por él. Y aquí lo que tenemos es un transformador Variac, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí. Y el transformador Variac, pues lo que produce o lo que genera es una corriente alterna, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a ir aumentando, digamos, la intensidad que circula de esa corriente alterna. Y claro, ¿qué es lo que va a suceder? Fijaos que aquí sería el modelo que estuvimos hablando ayer, ¿no? De cuerda fija por los dos extremos. Es decir, este punto no va a oscilar y este punto tampoco va a oscilar, ¿vale? En el extremo de la cuerda, pues aquí tenemos, digamos, una pesa que hace tensión sobre el hilo, ¿de acuerdo? Esto es una pesa que hace tensión sobre el hilo, y el hilo a su vez pues está conectado a uno de los terminales del Variac. Bueno, se nos ha salido esto, ahí, de acuerdo. Bueno, y esto es una especie de polea. Claro, esto tiene, digamos, la única historia de este experimento es que esta polea pues no puede ser de las típicas poleas que se encuentran en los laboratorios, es decir, no puede ser una polea de plástico, no puede ser una polea de metal. ¿Por qué de plástico no? Porque se va a fundir. Cuando pase la corriente, por efecto Joule, en un momento dado, si es de plástico se va a fundir y se va a hincar el hilo dentro de la polea y no va a funcionar el dispositivo. Y si la polea pues es metálica, bueno, pues aquí se va a producir, digamos, una derivación, por tanto no va a funcionar tampoco. Entonces, esta es la parte, digamos, más peculiar del experimento. Esa es una especie de piedra afiladora, de polea de piedra afiladora, y bueno, pues como es de piedra, nos viene muy bien, ¿vale? Bien, vamos a poner esto a oscilar y vamos a ver cómo se van formando pues distintos digamos, distintos vientres y distintos nodos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver pues la teoría que estuvimos viendo ayer sobre ondas estacionarias en cuerdas fijas por los dos extremos. Bien, si nos acercamos vemos cómo efectivamente justo en la zona del imán ahí tenemos un vientre, pero si nos vamos moviendo, ahí por ejemplo pues tenemos un nodo, tenemos otro vientre de vibración, otro nodo, es decir, vamos viendo cómo, digamos, hay puntos que corresponden a máximos de oscilación y otros por el contrario que son nodos. Es importante ver que efectivamente ahí donde está, digamos, el imán, tenemos ahora mismo en los dos extremos de la imagen los nodos, pero justo en la zona del imán pues lo que tenemos es un vientre. Bien, refresquemos las cosillas, ¿no? Primera cuestión, ¿por qué se produce un vientre justo en la zona donde está el imán? Claro, fijaos que el imán en este caso es, podríamos decir, el oscilador, ¿vale? Es la fuente de oscilación. Aquí no hay ninguna otra fuente de oscilación y es este imán la fuente de oscilación. Y esto lo sabemos pues de magnetismo, la famosa regla de la mano derecha. Daos cuenta que el Variac lo que nos produce es una corriente alterna. Y por tanto es una corriente que en ocasiones, bueno, pues digamos con una frecuencia de 60 Hz, que es la de la red, va variando de aquel sentido a este sentido, ¿de acuerdo? Por tanto está continuamente cambiando de sentido. Y por la regla de la mano derecha, imaginad que este imán, pongamos por caso que el polo norte es este y que por tanto el campo magnético va hacia allá, si aplicamos la regla de la mano derecha, y L, en el sentido del dedo índice, vectorial B, que iría en este caso hacia la cámara, actuaría una fuerza, como veis,
dirigida hacia abajo sobre la corriente. Por tanto, en un instante dado, cuando la corriente va hacia allá, la fuerza que actúa es hacia abajo. Pero cuando la corriente va hacia allá, por la regla de mano derecha, como veis, IL, el sentido del índice, vectorial B, sentido del dedo corazón, la fuerza actuaría hacia arriba. Por tanto, según va cambiando el sentido de la corriente, la fuerza que actúa sobre el conductor va variando de abajo a arriba y por tanto hace que oscile justo en la zona del imán. Por tanto, esa zona del imán, digamos, es el oscilador, ¿de acuerdo? Y la fuerza que lo está haciendo oscilar es la fuerza magnética, con la frecuencia correspondiente a la red. Bien, además de las ondas, digamos, transversales que hemos visto, ondas estacionarias transversales generadas, por ejemplo, en una cuerda unida por los dos extremos, también existen las ondas estacionarias longitudinales. Y dentro de esa categoría de ondas estacionarias longitudinales, pues estarían, por ejemplo, las ondas en un muelle, como vamos a ver ahora. También aparecen, digamos, puntos de oscilación cero y puntos de oscilación máxima. Y las ondas estacionarias longitudinales pues tienen especial importancia porque, como veremos después, las ondas sonoras, puesto que son ondas longitudinales, lo que establecen son también ondas estacionarias longitudinales. Vamos a ver en el caso del muelle cómo se puede establecer una onda estacionaria longitudinal. Como veis, lo único que vamos a hacer es, mediante una fuente de alimentación a corriente alterna, vamos a producir corriente alterna en esta bobina, que tiene un núcleo de hierro, y, digamos, la corriente alterna, las variaciones del flujo magnético y las variaciones en consecuencia del campo magnético de la bobina, lo que van a hacer es que, digamos, esta hoja de sierra oscile. Y por tanto el oscilador será lo que tenemos aquí. Evidentemente va a oscilar, digamos, a la frecuencia que nos da la red, y esa oscilación de la hoja de sierra nos va a producir una onda que se va a reflejar en este extremo, y la onda que, digamos, que sube y la onda que baja, pues va a generar una onda estacionaria. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a verlo. Bien, como puede verse, podemos aproximar la cámara, ver que hay puntos que no oscilan y, por el contrario, hay puntos que oscilan o que vibran. Bueno, pues como podemos ir viendo, según vamos a ir aproximando, ahí, por ejemplo, tendríamos un nodo, un punto que no vibra. Sin embargo, se puede fijar, puesto que está borroso, las zonas adyacentes serían vientres, en este caso. Ahí tendríamos otro nodo, que tampoco oscila. Ahí volveríamos a tener otro nodo, ¿de acuerdo? Es decir, en este muelle, como podemos ver, pues se están produciendo zonas que vibra y zonas en las que no vibra. Esto sería el aspecto, pues, de una onda estacionaria longitudinal. Bueno, en este vídeo hemos hablado de cómo funcionan los instrumentos de cuerda, cómo funciona una guitarra, cómo suenan, digamos, todos los instrumentos de cuerda. Y la base, fijaos, del funcionamiento de un instrumento de cuerda es el modelo de onda estacionaria fija por los dos extremos, ¿de acuerdo? Ayer vimos cómo, variando la longitud, pues variaba la frecuencia, o cómo, tensando la cuerda, pues también podíamos variar la frecuencia. Se me olvidó comentaros un detalle cuando tenía la guitarra entre las manos, y de todas maneras, si tenéis una guitarra en casa lo podéis observar. Fijaos en la expresión que teníamos sobre la frecuencia igual a n partido de 2L por la raíz cuadrada de la tensión partido de la densidad lineal de masa. Si os fijáis en las 6 cuerdas de la guitarra, veréis que unas son más gruesas que otras. Es decir, aquellas destinadas a los tonos más graves son más gruesas, tienen una mayor densidad lineal de masa y por tanto dan menores frecuencias, y por el contrario hay otras 3 cuerdas, es decir, van en orden, digamos, decreciente de densidad lineal de masa, ¿de acuerdo? Las de más densidad lineal de masa, las más gruesas, son las que nos dan los tonos más graves, y por el contrario las cuerdas, digamos, más finas serían las que nos darían las frecuencias más agudas, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaos que la física de la guitarra pues es la física de las ondas estacionarias
ni más ni menos. Pero no solamente la física de la guitarra es la física de las ondas estacionarias, sino que todos los instrumentos de viento, y ahora vamos a hablar un poquito de esa parte de física, cómo funciona un instrumento de viento, todos los instrumentos de viento funcionan por este mismo principio de ondas estacionarias que se establecen dentro del tubo, frecuencias fundamentales, frecuencias que finalmente son resonantes y que son las que escuchamos, pues por ejemplo, cuando se toca un órgano, o, pues por ejemplo, las flautas andinas, no me acuerdo si se llaman las quenas, bueno, la flauta andina esta, que son, digamos, distintas flautas de distinta longitud, ¿de acuerdo? Pues esta es exactamente igual, es decir, la longitud de los tubos nos va a determinar cuál es la frecuencia que se va a escuchar. Entonces vamos a analizar un caso particularmente interesante, que es, digamos, el tubo abierto por los dos extremos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un tubo abierto por los dos extremos, digamos que sería algo parecido a esto. Y en el interior lo único que hay es aire, ¿de acuerdo? Y mediante algún mecanismo producimos una excitación de la columna de aire. Bien, si producimos una excitación de la columna de aire y los dos extremos están abiertos, evidentemente fijaos que las moléculas de aire en los dos extremos pues pueden oscilar con máxima amplitud. No hay nada que se lo impida, no hay ninguna barrera física, por tanto, digamos, estas moléculas en los extremos oscilarán con máxima amplitud. Quiere decir que constituyen unos vientres, si lo entendemos desde el punto de vista, digamos, del desplazamiento molecular. Es decir, ahí en los extremos hay libertad de desplazamiento molecular, por tanto tendríamos unos vientres. Fijaos, por tanto, que podríamos tener una onda estacionaria, la menor de las ondas estacionarias posibles, pues sería la que correspondiera aquí a un vientre y aquí también, ¿vale? Es decir, tendríamos algo parecido a esto. Estaríamos representando, digamos, con esta onda estacionaria lo que sería, digamos, el desplazamiento molecular. Por tanto, habría un punto dentro del tubo que sería un nodo, mientras que si el tubo está abierto, pues los extremos constituyen, como veis, vientres, insisto, siempre desde el punto de vista de lo que sería el movimiento molecular, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede tratar, digamos, la matemática? Es decir, ¿cuáles son las frecuencias que, por ejemplo, en un tubo abierto por los dos extremos van a producir ondas estacionarias y, por tanto, cuáles van a ser los armónicos? Fijaos que en este caso, si en el caso de una cuerda fija por los dos extremos habíamos supuesto las funciones de onda como funciones seno, porque, digamos, en el estado inicial de oscilación parten de la posición de equilibrio, no oscilan, por tanto las consideramos funciones seno. Aquí fijaos que, bueno, pues la podemos considerar perfectamente como funciones coseno, ¿vale? Es decir, podríamos utilizar esto pues, como funciones coseno y decir, bueno, pues vamos a imaginar estas dos ondas, digamos, la que se propaga hacia acá y después la que viene reflejada, esas dos ondas que se propagan en sentidos contrapuestos generan esa onda estacionaria, ¿no? Y las podemos representar, por tanto, como función coseno, es decir, I1, pues supongamos que es A por coseno de kx más omega t, ¿de acuerdo? Y la función I2, pues sería A por coseno de kx menos omega t, por ejemplo, ¿vale? Bien, si recordamos, cuando hablamos de... hacemos exactamente igual que en los tratamientos anteriores, a esto le llamamos A esto le vamos a llamar B, ¿de acuerdo? Y si recordamos de herramientas matemáticas, pues coseno de A más coseno de B tenía como expresión era 2 veces coseno de A más B medios por coseno de A menos B medios, ¿de acuerdo? Por tanto, si aplicamos esa identidad trigonométrica a lo que tenemos en este desarrollo, pues veríamos que el resultado de la superposición de estas dos ondas, ¿de acuerdo?, sería una nueva onda que sería, pues, A, y el 2 que tenemos aquí lo vamos a sacar fuera, por tanto sería 2 veces A, y ahora, coseno de A más B medios A más B sería esto, por tanto omega t menos omega t se nos va y nos quedaría
2kx medios, por tanto a por coseno de kx, y por coseno de a menos b, y en este caso a menos b, kx se nos iría, y nos quedaría omega t menos omega t, por tanto 2 omega t, y en consecuencia nos quedaría coseno de 2 omega t medios, o sea, coseno de omega t. Es decir, en el caso de, por ejemplo, un tubo abierto por los dos extremos, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, esta ecuación correspondiente. Fijaos que es idéntica a la de ayer, a la de la cuerda, ¿vale? Lo único que cambia es que, bueno, pues aquí lo que tenemos es coseno de kx y por tanto lo que van a cambiar ahora son las localizaciones de los nodos y de los vientres, y es lo que vamos a analizar ahora, ¿de acuerdo? Recordad, este término es el término que nos da la amplitud en función de la posición y este es el término oscilatorio. Por tanto, fijaos que la onda estacionaria, como decíamos, pues es A' coseno omega t, es decir, es la ecuación de un oscilador armónico. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las posiciones de los nodos? Pues vamos a ver cuáles son las posiciones de los nodos y las posiciones de los vientres. Podemos empezar por cualquiera de las dos. Vamos a empezar, por ejemplo, por las posiciones de vientres. Vientres o antinodos, es decir, los puntos de máxima amplitud, ¿de acuerdo? Pues serían aquellos en los que el coseno de kx valga 1, ¿de acuerdo? Por tanto, si el coseno de kx debe valer 1, pues esos valores que van a ser posibles serían aquellos en que kx valga 0, o bien valga pi, o bien valga 2pi, o 3pi, etc. Daos cuenta que nos da lo mismo que sea más 1 que menos 1 el coseno, ¿vale? Pero serían puntos de máxima amplitud. Recordando lo que veíamos ayer, k es 2pi partido de lambda por x, por tanto sería igual a todo eso que tenemos ahí, 0, pi, 2pi, 3pi. Bueno, pues eso nos daría, por tanto, como posiciones para los vientres, que es lo que estamos analizando ahora mismo. Despejando aquí, bien, el factor pi se nos va de todos lados, y por tanto las posiciones de los vientres, como veis, vendrían dadas, pues la primera 0 por lambda, es decir, 0, efectivamente la posición 0, ya sea esta o esta, da igual la que elijamos como posición 0, ahí tenemos un vientre, está claro, ¿vale? La siguiente sería, pues, pi por lambda partido de 2pi, o sea, lambda medios. La siguiente sería 2pi lambda entre 2pi, o sea, lambda, o si queréis 2 veces lambda medios, lo vamos a poner así mejor. Porque lo siguiente que viene, como veis, nos daría 3 lambda medios, etc. Es decir, que las posiciones de los vientres, la condición de vientres en estos tubos abiertos, en este caso sería, por tanto, x igual a n veces lambda medios, ¿vale? N veces lambda medios. Y esto nos va a dar, entonces, bueno, la condición de nodos, digamos, pues la podéis analizar vosotros mismos también, ¿no? La condición de nodos, en este caso, sería que el coseno valga 0, y eso correspondería, por ejemplo, a kx igual a pi medios, 3pi medios, 5pi medios, 7pi medios, etc., ¿no? Y de ahí sacaríamos lo que serían las posiciones de los nodos. Pero como es un tubo abierto por los dos extremos, nos va a interesar más hablar de las posiciones de estos vientres, ¿de acuerdo? Bien, fijaos por tanto que esta es la condición de vientres. N veces lambda medios. Por ejemplo, aquí, este dibujo que hemos supuesto, pues fijaos que de aquí a aquí es media longitud de onda. Por tanto, sería, digamos, el primer armónico que tendríamos en un tubo, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son esas frecuencias correspondientes a los armónicos que pueden aparecer como frecuencias que van a dar, que van a resonar, digamos, dentro de un tubo abierto por los dos extremos. Bueno, vamos a analizar, por tanto, cuáles serían, digamos, esas frecuencias fundamentales o armónicos en el caso de tubos abiertos por los dos extremos. Fijaos que la condición que hemos establecido es que la condición de vientres x es igual a n lambda medios. Por ejemplo,
el primer armónico, la frecuencia fundamental, correspondería pues cuando tenemos aquí un máximo y aquí el siguiente máximo, ¿de acuerdo? O el siguiente vientre. Si os dais cuenta en el dibujo, esto correspondería, por tanto, a que la longitud de este tubo, ¿de acuerdo?, correspondiera a media longitud de onda. Por tanto, aquí la condición sería que L fuese lambda medios, es decir, sería el valor n, ¿de acuerdo?, que podría ser evidentemente 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Esas serían las condiciones de los vientres. Bueno, pues aquí, si L es igual a lambda medios, ahí tenemos ya, digamos, una frecuencia fundamental, ¿vale? Como lambda es v partido de f, pues esto lo podemos poner como v partido de 2f, ¿de acuerdo? Y por tanto, la primera frecuencia, la frecuencia que vamos a llamar del primer armónico, el armónico fundamental, ¿de acuerdo?, f sub 0, la vamos a titular, sería v partido de 2l. Bien, esto nos daría, por tanto, en un tubo abierto por los dos extremos, lo que sería la primera frecuencia, el primer armónico, ¿de acuerdo? Segundo, sería, pues por ejemplo, cuando tuviésemos esta situación. Hasta aquí era la que hemos analizado y ahora tenemos, digamos, hasta ahí. Bien, esto, como veis, es una longitud de onda, ¿de acuerdo? Es decir, L es igual a lambda, o lo que hemos dicho antes ahí, L sería igual a 2 veces lambda medios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo, si queréis, para que veamos un poco la secuencia, vamos a ponerlo 2 veces lambda medios, ¿de acuerdo? Y por tanto sería 2 veces lambda, que es v partido de f, pues v partido de 2f, ¿de acuerdo? Y por tanto la frecuencia del siguiente armónico, la que hemos llamado f', también en el caso de las cuerdas, es decir, el siguiente armónico, perdón, el segundo armónico, f doble prima, no he dicho nada, ¿vale? Sería por tanto 2 veces v partido de 2l, ¿de acuerdo? Bien, el tercer armónico, pues ya vemos cuál es la secuencia, ¿no? Es decir, aquí tendríamos, fijaos que hasta aquí sería una lambda más media lambda, por tanto tendríamos 3 lambda medios, sería la siguiente situación. Y es fácil entender que esto nos rente a una frecuencia correspondiente al tercer armónico, que sería en este caso 3 veces v partido de 2l. ¿Vale? Dicho de otro modo, en este caso, el tubo abierto por los dos extremos, como estamos viendo, las frecuencias de los armónicos vienen dadas, en este caso, por f igual a n veces v partido de 2l. ¿De acuerdo? Bien. E igual que veíamos ayer, el número n representaría el número de vientres en este caso. N representaría el número de vientres. Fijaos aquí que serían, pues eso, es decir, los vientres que vamos teniendo, ¿de acuerdo? Es lo que tendríamos ahí representado, ¿vale? Bueno, esto nos daría, por tanto, lo que son las frecuencias que corresponden a los armónicos en un tubo abierto por los dos extremos. ¿Qué significa esta expresión? Fijaos, esta expresión lo que nos está diciendo es que esa frecuencia viene dada por la longitud del tubo, ¿de acuerdo? Es decir, que si nosotros lo que hacemos es fijar una determinada longitud en tubos abiertos por los dos extremos, las frecuencias a las que van a sonar, digamos, esos tubos, las frecuencias que van a aparecer en esos tubos son distintas. Y esto es, por ejemplo, pues el instrumento andino, que seguramente habéis visto en alguna ocasión, que tiene esta forma. Es decir, son una serie de tubos, ¿de acuerdo? Y esos tubos, pues como veis, tienen, digamos, una longitud
determinada para producir el sonido que queremos que aparezca reflejado, ¿de acuerdo? Entonces, este típico instrumento, que seguramente habéis visto más de una vez, pues lo que hace es eso, es decir, es funcionar según la longitud del tubo, nos produce una frecuencia determinada. Y esta es la física también de los órganos. Si os habéis fijado en los órganos de las catedrales, todos los órganos que hay en las iglesias o catedrales tienen distintas longitudes de tubos, son una enorme colección, algunos son maravillosos. Yo recomiendo siempre que vayáis a una catedral, pues mirad el órgano, porque los órganos suelen ser espectaculares, ¿no? Y sobre todo pues, porque cuando veamos un órgano con todas sus longitudes de los tubos, nos traerá a la memoria esto que estamos viendo aquí acerca de ondas estacionarias. Hablemos ahora de las ondas estacionarias que se producen en el caso de tubos, que también son fenómenos interesantes, tubos que son abiertos por un extremo y cerrados por el otro, ¿de acuerdo? ¿Qué es un tubo abierto por un extremo, cerrado por el otro? Pues por ejemplo un vaso. Esto es un buen ejemplo de tubo abierto por un extremo, cerrado por el otro. Seguramente todos os habéis fijado en cómo cambia el sonido a medida que nosotros vamos echando agua en un vaso. Pero conviene que os fijéis y vamos a explicar esto en función de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Fijaos cómo va cambiando el sonido, me voy a callar. Habéis visto que a medida que el vaso se va llenando, el sonido va pasando de más grave cuando la longitud es mayor a, digamos, frecuencias más agudas cuando la longitud es menor. Me vais a permitir que beba un traguito. Y así os puedo explicar con mejor voz lo que pasa, ¿vale? Fijaos, en el caso de un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro, lo que sucede es lo siguiente. La condición necesaria, fijaos, es siempre el extremo cerrado, hablando como antes del desplazamiento molecular, evidentemente el extremo cerrado corresponde a una situación en la que las moléculas no se pueden desplazar. Por tanto, en términos de lo que sería el desplazamiento molecular, eso correspondería a un nodo de desplazamiento, ¿vale? Si lo hablamos en términos de presión del aire, si las moléculas no se pueden desplazar, es porque la presión del aire es mayor ahí. Por tanto, fijaos que si hablamos en términos de presión, sería justamente lo opuesto al desplazamiento molecular. Es decir, allá donde, digamos, haya un mayor desplazamiento molecular, la presión es menor, por tanto tendríamos aquí un nodo de presión, y por el contrario aquí lo que tendríamos sería una mayor presión, las moléculas no se pueden desplazar, y lo que tendríamos aquí, por tanto, una zona de mayor presión, tendríamos, por tanto, un vientre de presión. O sea que si lo representamos en términos de presión, tendríamos que hacer el dibujo justo al contrario. Pero este dibujo que estamos representando aquí sería en términos del desplazamiento molecular. Aquí hay un desplazamiento total, libre, mientras que aquí no puede haber desplazamiento. Por tanto, en el extremo cerrado vamos a tener siempre un nodo. Y en el extremo abierto siempre vamos a tener un vientre. Por tanto, las posibilidades de establecer una onda estacionaria, como veis, son estas que hemos representado justamente en estos dibujos. Es decir, tendríamos esta, la siguiente sería esta, la siguiente esta y la siguiente esta. Si L es la longitud del tubo que hemos considerado, pues fijaos que esta primera condición, que tengamos un vientre y un extremo en el extremo cerrado, correspondería a cuando la longitud del tubo es, fijaos que esto desde el máximo hasta, digamos, un nodo, lo que hay es un cuarto de longitud de onda, ¿vale? Acordaos que una longitud de onda sería, pues por ejemplo, de aquí hasta aquí, ¿vale? Por tanto, de máximo a aquí, lo que tenemos es lambda cuartos, ¿de acuerdo? Que sería esta condición que tenemos aquí, L lambda cuartos. La siguiente condición, pues la siguiente condición de vientre aquí y nodo aquí sería esta que tenemos aquí. Como esto es lambda cuartos, hasta aquí es otra vez lambda cuartos, y hasta aquí es lambda cuartos, sería 3 veces lambda cuartos. Y luego estas otras dos condiciones pues serían 5 lambda cuartos, ¿vale? Como podéis ver en el dibujo, o 7 lambda cuartos, como veis en este último dibujo de aquí, ¿vale? Esas serían, por tanto, digamos, las posibilidades que tenemos de tener vientre y nodo en el otro extremo.
Si hacemos el tratamiento que hemos hecho hasta ahora, bueno, pues en este caso fijaos que como lambda es v partido de f, pues esto sería v partido de 4f. ¿Vale? Y por tanto esto nos daría, digamos, la frecuencia del armónico, la que llamamos f sub 0, perdón, f sub 0, la frecuencia del primer armónico, que en este caso sería v partido de 4l. Bien, lo siguiente que tenemos aquí, pues en este caso sería L igual a 3 veces V partido de 4F. Con lo cual, como veis, la frecuencia del segundo armónico, en este caso sería, por tanto, 3 veces V partido de 4L. Despejando de ahí, ¿vale? Bien, haciendo el mismo desarrollo aquí, pues como veis llegaríamos directamente a que la frecuencia del tercer armónico sería 5 veces V partido de 4L y bueno, pues aquí ya os vais dando cuenta de que igual tenemos que hacer una pequeña matización. Estamos hablando de segundo armónico, tercer armónico, pero fijaos que los órdenes que aparecen aquí, 1, 3, 5, son órdenes impares, es decir, aquí no hay armónicos pares. Aquí no tenemos n igual a 2 ni n igual a 4. Por tanto, sería más apropiado hablar de este como tercer armónico, por tanto, y este como quinto armónico. Es decir, solamente aparecen el sentido, insisto, riguroso de decir solamente están apareciendo armónicos que son impares, ¿no? Aquí, evidentemente, tendríamos, por tanto, para este séptimo armónico, pues 7 veces V partido de 4L. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, estas serían las frecuencias que se producirían en un tubo abierto por un extremo y en el tubo y cerrado por el otro extremo. ¿Vale? Podemos sistematizar, digamos, la información diciendo, bueno, pues las frecuencias que corresponden a estas situaciones, como veis, de forma generalizada, podemos decir, por tanto, que sería, puesto que es un número impar, siempre va a ser pues 2n más 1 por v partido de 4l. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería, ya hemos analizado, fijaos que en este caso lo hemos analizado desde un punto de vista, si queréis, gráfico, ¿vale? Podríamos haber hecho el análisis matemático también, partiendo, como hemos hecho en los casos anteriores, de las ecuaciones correspondientes. Daos cuenta que, por ejemplo, en este caso, pues esta ecuación en este extremo correspondería, por ejemplo, a una función seno y aquí tendríamos una función coseno. A la hora de hacer la composición matemática de esas dos funciones, pues recordad, por ejemplo, pues que la función coseno la podemos escribir como si fuese una función seno más pi medios o viceversa. Digamos, una función seno la podemos escribir como una función, digamos, coseno menos pi medios, ¿vale? Entonces, si hacemos ese tratamiento, esa forma de escribirlo, pues podemos componer matemáticamente y luego ver que a la hora de calcular las distancias que tenemos para vientres y para nodos, lo que nos interesa es cuál es la distancia entre, digamos, un nodo y el siguiente vientre, porque aquí lo que tenemos, como veis, es un nodo y un vientre. Y vais a ver que esas distancias, la mínima distancia entre un nodo y un vientre, pues es lambda cuartos, ¿vale? Que es finalmente lo que vemos aquí gráficamente, que es lo que hemos dibujado. Bien, pues estas serían, por tanto, las frecuencias de los armónicos en un tubo que estuviera abierto por un extremo y cerrado por el otro. Seguramente habéis hecho todos supongo, la gracia, o casi todos, mucha gente lo hace, de coger el contenido de helio de un globo e inhalarlo directamente, ¿no? Y entonces nos reímos muchísimo por ver cómo nos cambia la voz. Bueno, vamos a hacer algo parecido. Bueno, pues aunque no me hace a mí especial gracia esto de inhalar helio, vamos a hacerlo de momento, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a explicarlo en términos de lo que estamos viendo aquí. Bien. Yo creo que es suficiente.
Vamos a inhalar el helio que tenemos aquí. Y esto es lo que sucede. Justamente, como veis, me ha cambiado totalmente el tono de la voz. Os vais a partir de risa, pero vamos a explicar por qué se produce esto. Es decir, daos cuenta que al cambiar el tono de voz, ya más o menos empiezo a medio recuperar un poquito mi tono de voz, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos que nuestra... Ya hemos recuperado el tono de voz, bien. Fijaos que nuestra cavidad buconasal funciona, podríamos decir perfectamente, como un modelo de tubo que puede ser cerrado o abierto, es decir, que lo vamos modulando con la lengua y, digamos, podríamos hablar de un modelo de tubo, ya sea abierto por los dos extremos, cerrado por uno, etc. Pero bueno, en cualquiera de los casos hemos visto que las frecuencias que se producen en ese sonido, y es por esa razón por la que nosotros movemos la lengua y modulamos con la lengua los sonidos que emitimos, ¿de acuerdo? Porque estamos variando la longitud de la cavidad buconasal. Al mover la lengua, al abrir o cerrar la boca, digamos, lo que estamos haciendo es modificar esas propiedades de longitud y de forma de esa cavidad buconasal, ¿vale? Y eso nos permite entonces emitir determinadas frecuencias cuando hablamos. Fijaos que las frecuencias, siempre, en todos los casos que hemos visto, aparece la velocidad justamente en el numerador. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hablamos teniendo en nuestros pulmones o en el interior, digamos, un gas más liviano como es el helio, en ese caso la velocidad de propagación vimos que es mayor. Y por ser mayor la velocidad de propagación, la frecuencia aumenta. Es decir, la frecuencia se hace más aguda. Y por eso nos sale esa voz tan ridícula, ¿no? En el caso del globo de helio. Luego pues hay otra experiencia habitual que yo no voy a hacer, ¿no? Que es inhalar hexafluoruro de azufre, por ejemplo, y cuando se inhala hexafluoruro de azufre, como es un gas muy pesado, la velocidad de propagación es bastante menor que en el aire y la frecuencia nos cambia a una frecuencia súper ronca tipo oro. Bueno, pues todas estas gracias, como veis, tienen que ver con el hecho de que incluso el habla nuestra tiene que ver con todo esto que hemos hablado de física de ondas estacionarias. Por tanto, dentro del capítulo de ondas, cuando hablamos de ondas estacionarias, pensad en que toda la música de instrumentos de cuerda, de instrumentos de viento, todas tienen que ver con esto que estamos hablando de las frecuencias que resuenan en determinadas longitudes. Un trompetista de jazz, cuando toca el saxo o toca la trompeta, digamos, lo que están haciendo con las teclas es variar la longitud de las cavidades, ¿de acuerdo? Y esa variación nos produce las notas tan maravillosas de esas músicas. Por tanto, ahí tenéis toda la física de ondas estacionarias, que la vamos a culminar con un bellísimo experimento que es el tubo de llamas, que es justamente además pues lo que encabeza, digamos, el canal de física que hemos creado, ¿vale? Pues vamos a ver la experiencia del tubo de llamas.